Hace unos días salió de su cargo el secretario de Cultura de Medellín porque dijo en un evento en la Escuela Iberoamericana de Bibliotecología, que no tenía idea de lo que hacía y que el alcalde Federico Gutiérrez le había dicho pues que lo sacara de ese chicharrón. Esa es la primera parte de la coyuntura que tenemos para hoy. De la misma manera, el ministro de Cultura, Juan David Correa, él estuvo en la UNESCO, en la conferencia en Abu Dhabi, y pronunció un discurso en el cual criticaba varias cosas. Primero, critica la despolitización de las prácticas educativas y culturales, y por otra parte habló de la educación y la cultura como la llave para transformar la sociedad, para tener nuevos panoramas frente a una sociedad. Bienvenidos a Entrevistas Cambio. Hoy los saludo desde el Ministerio de Cultura. Ministro Juan David Correa, un gusto estar aquí con usted. Gracias por recibirnos. A ti, Ana, gracias por la conversación, por la propuesta y bueno, un comienzo retador. Ministro, comencemos por ese viaje y esas conversaciones que se plantearon en la UNESCO. Usted hace un llamado no solamente pues a la cultura, el gremio de la cultura en Colombia, sino a otros países. Hablemos de ese llamado. Sí, quizás explicar un poco lo que quiere decir eso que yo nombré la despolitización de la cultura y la educación. Yo lo digo más en un sentido de recuperar una idea que me parece se ha distanciado, y de eso habla un poco la declaración a la que te referiste al principio de la introducción, de nosotros como seres humanos. Es decir, estamos percibiendo la cultura como algo que está fuera de nosotros, no como algo en lo que estamos nosotros. Y esa idea de despolitizar, de volver la cultura solamente prácticas artísticas, pues ha producido unos estragos muy complejos en nuestras sociedades, porque la cultura finalmente, nosotros vivimos en la cultura, en cualquiera que ella sea, en cualquiera que sea su dimensión. Tú mismo tuviste un debate cultural hace unos días sobre el ruido, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso culturalmente? ¿Qué quiere decir ser vecinos? ¿Qué quiere decir ser comunidad? ¿Qué quiere decir estar juntos en algún lugar y respetarnos los unos a los otros? Esa es la cultura. La cultura permite y ha permitido a los pueblos, a través de su historia, existir, fundar ideas como la democracia, por ejemplo. Es una cultura la que funda la democracia. La democracia no es anterior a la cultura. Entonces es en ese sentido que yo quiero llamar la atención, porque hemos venido discutiendo los últimos 30 años el tema de las industrias culturales, de cómo hacer rentable la cultura, de las prácticas artísticas, y la UNESCO nos interpela diciéndonos, oiga, ustedes cómo ven el tema de la, digamos, de la inclusión dentro de la educación de las artes y las culturas. Yo les digo, no sigamos imaginando que las culturas y las artes tienen que llegar a la educación, más bien creamos que hay que reinventar eso que llamamos hoy educación como institución, pensando en que la base de eso es la cultura. ¿Por qué? Porque si no convertimos las escuelas en centros culturales y los centros culturales en escuelas, vamos a seguir creyendo que nuestros hijos tienen unos tiempos, o nuestros niños o los niños del mundo tienen unos tiempos escolarizados, dentro de los cuales están alejados de eso que los hace parte de un grupo, y cuando salen de esos centros, entonces tendrán, si hacen parte del privilegio o no, derecho y acceso a lo que llamaríamos las prácticas artísticas y culturales. Yo creo lo contrario. Yo creo que la cultura debería atravesar la educación cotidiana de cualquier ser humano, estar dentro del plan educativo institucional de cualquier centro educativo. Por eso el gobierno está proponiendo eso, una educación integral, unos centros de interés en donde se piense la lógica de las matemáticas, de la física, de los idiomas dentro de la cultura, pero también dentro de hacerse unas nuevas preguntas como humanidad. Yo creo que la pandemia nos mostró cosas que tenemos que pensar, no podemos dejar eso atrás. En fin, son muchos temas a los cuales yo quise llamar la atención, pero esa idea de que la cultura es algo por fuera de nosotros y que está allá y a lo que podemos acceder o algunos puedan acceder, creo que tenemos que empezarla a derrotar, y es parte del discurso pues, que yo quiero dar desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Para definir la cultura hay, digamos, como dos grupos, pero hay muchas maneras, pero digamos hay como dos formas dominantes. Una es la que considera la cultura como solamente la producción de bienes y servicios, digamos, muy vinculado como al concepto neoliberal, que es todo lo que es producción, y hay otra que es
que dice todo es cultura, pero si todo es cultura, pues vaciamos la palabra de sentido, pues si vamos a llamar a todo cultura. Propongo que en esta conversación tratemos de definir esa cultura, y para empezar esa definición quisiera tomar tres símbolos de la cultura que están vigentes en este momento y que están dentro de la discusión de lo público, y ese primer símbolo es la espada de Bolívar. La espada de Bolívar, ¿por qué un arma es el símbolo, como decir que un arma es el símbolo de un gobierno que está promoviendo la vida? Yo no creo que se haya dicho eso, y si se entendió de esa manera, pues valga la conversación para aclararlo. El símbolo de la espada de Bolívar es un símbolo problemático, pero no es un símbolo problemático solamente porque haga parte del relato del grupo M19, del cual fue parte el presidente de Colombia, al que yo represento, Gustavo Petro. Es un símbolo que va mucho más allá, es un símbolo fundacional, es decir, sobre ese símbolo se crea una república, que es la República Colombiana. Es bajo esa gesta que nosotros nos entendemos culturalmente, nos guste o no. Yo creo que eso hay que ponerlo en cuestión. ¿Es la espada un símbolo de algo todavía? ¿Seguimos usando esos símbolos patriarcales para definirnos, o los deconstruimos y los pensamos y más bien entendemos que las armas no son el discurso fundacional y el que nos define? Pero para poder crear un nuevo discurso, primero tenemos que poner en el centro esas discusiones difíciles. Se cumplían 50 años del robo para unos, para otros de la recuperación de esta espada en la Quinta de Bolívar de Bogotá. Evidentemente queríamos llamar la atención, y para eso tiene que estar la cultura, para proponer temas complejos a una sociedad, y queríamos llamar la atención sobre ese hecho que de alguna manera cambió la historia del país, lo cambió para siempre, porque hoy hay un presidente, parte de ese proceso, nos guste o no, le guste a unos y a otros no, pero ese hecho, la emergencia, digamos, del M19, la vida política y pública del país en el 74, que de alguna manera simbolizó ese hecho, el primer número de la revista Alternativa, que ayer cumplió 50 años, o sea que ayer se publicó el primer número, hace 50 años, estamos haciendo la entrevista el 19 de febrero, ayer 18 de febrero, fue la fotografía de la espada de Bolívar. Entonces ahí hay una discusión compleja que yo creo que tenemos que tener, porque si no tenemos esa discusión, si nos cerramos a pensar los objetos como símbolos de culturas, que pueden ser buenas o pueden ser malas, eso no es la discusión para mí, no es ni negro ni blanco, ni es una discusión maniquea, sino cuál es la complejidad de que eso simbólico lo sigamos poniendo ahí, pues yo creo que nos perdemos de oportunidades. Entonces todos vimos una oportunidad para hablar de ese momento, pero no solo para hablar de ese momento, sino para abrir la discusión. Porque en Colombia nos hemos olvidado de nuestra historia, nos hemos olvidado de entender de dónde venimos, cuál es la conflictividad que estamos viviendo hoy como república. Es una confrontación en el fondo sobre unas ideas que tenía Bolívar y otras que tenía otro grupo de gente, digamos, que representaba a Santander en su momento en Colombia, y ahí hubo una primera división. Lo que se imaginó como una gran Colombia terminaron siendo países diversos y distintos que hoy están separados. Entonces ahí hay un primer discurso problemático. Lo que imaginó Bolívar como república para nosotros, que era una república caribeña, terminó siendo una república andina para nosotros, que omitió de alguna manera una serie de territorios que hoy simplemente es fácil constatarlo viajando allí, no hay que ser de ultraizquierda, no, es simplemente viajar a los territorios del litoral pacífico, de la llanura, de las selvas, del Catatumbo, de los sures del Caribe, de la Guajira, para entender que son territorios que hemos olvidado o que están en desigualdad de condiciones objetivas, aquí no estamos hablando. Entonces, ahí hay unos símbolos que yo creo que hay que problematizar. ¿Cuáles otros símbolos? Porque la espada no va a ser el único símbolo que vamos a tratar de traer. Este jueves, me imagino que esta entrevista saldrá unos días después, estaremos hablando del Galeón San José. Ese es el segundo símbolo que yo le quería proponer, ministro, precisamente porque es el patrimonio sumergido. Exacto. O sea, el patrimonio que no vemos, pero que está ahí. Pero para contestar de la pregunta, porque yo creo que la reacción que yo esperaba, pues se produjo una conversación pública, una conversación en la que no nos tenemos que llevar a la violencia, podemos hablar, podemos discutir, una gente puede decir, este señor, ¿por qué está hablando de eso? Si ese señor es para hablar de las artes, ¿por qué se mete en estos temas?
Pues porque yo considero que la visión de la cultura tiene que ser mucho más abarcadora, como lo dijiste tú al comienzo, que escindida a las prácticas artísticas, que era un lugar, digamos, mucho más tradicional en este país. El gobierno del cambio propone que esa visión sea mucho más amplia y que incluya la memoria, la historia, la geografía, la relación con el país, porque el país está hecho de culturas, no solo de una cultura dominante, que es la cultura andina, sino de otra serie de culturas que tenemos que empezar a observar y que a través de esos símbolos podemos observar. Ese es el tema de los símbolos. Los símbolos nos ayudan a reconocer la literatura, las grandes novelas nos ayudan a conversar sobre la historia, sobre el decurso, digamos, de la humanidad, y es en ese sentido en que yo creo que lo simbólico es importante para un país. Así que yo lamento, y eso lo puedo decir públicamente sin ningún problema, si hubo gente que se sintió ofendida con el llamado a repensar estos símbolos, pero no hay en mí, ni en este Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, un ánimo vindicativo, ni de venganza, ni de querer, digamos, hacer daño, sino de problematizar. Y problematizar es hacerle caso a eso que yo he dicho desde el día cero que me nombraron aquí ministro, y es, yo solo creo que una sociedad preparada para el disenso es una sociedad preparada para la paz. Eso lo dijo Estanislao Zuleta cuando lo nombraron parte de la Comisión de Paz. Con el M-19, Belisario Betancur, siendo un hombre de izquierda, nombró a Estanislao en esa comisión para que le ayudara a hacer la paz. Yo creo es precisamente que en estas claves de tener que conversar lo difícil, el ruido que te pasó a ti, conversemos sobre eso difícil, en donde nos empezamos a poner de acuerdo o incluso a convivir en el disenso, en el desacuerdo, porque yo no voy a estar de acuerdo nunca contigo, ni tú conmigo, pero nos podemos encontrar y conversar. Ahí es donde yo creo que la cultura puede tener un papel determinante en eso que es una de nuestras estrategias que hemos llamado la cultura de paz. La cultura de paz no es ir a hacer animaciones artísticas en territorios complejos, la cultura de paz es relacionar esas culturas que han estado por fuera del relato con estas culturas que han estado adentro y empezar a construir juntos una nueva manera, un nuevo reconocer de una cantidad de cosas que en este país no han sido reconocidas. Dejemos esa conversación para un poquito más adelante y discutamos estos símbolos, ¿sí? Estos tres que propongo. Por una parte pues está el Galeón San José, que es otro que lo van a discutir esta semana. En ese sentido, el Galeón San José como símbolo de ese patrimonio que está sumergido, ¿qué es lo que se busca hacer con el Galeón San José? Son muy buenas las preguntas porque fíjate que en el fondo estamos hablando solo de símbolos patriarcales. El San José entonces es un tesoro y entonces la discusión del mundo es sobre el tesoro y son los hombres, las armas, los tesoros, los que se ponen en discusión histórica. Cuando uno de alguna manera tiene una voluntad de transformación profunda, no solamente transformación de un gobierno, sino de transformación de un mundo que uno cree que puede ser otra cosa, entonces se propone enfocar las cosas desde otro lugar. Eso yo lo he aprendido de gente tan diversa como Brian Eno, por ejemplo, que es un músico, que dice que uno tiene que mirar siempre los problemas de manera oblicua, desde otro lugar, y a mí me gusta hacer eso. Cuando yo llego y pregunto, oiga, que el presidente tiene un interés especial en el Galeón San José, ¿qué me encuentro? Que la directora del ICANN, Alena Caicedo, había hecho su trabajo juiciosamente durante 8 o 9 meses, se había sentado con la Armada, había organizado a la gente de la Agencia de Defensa del Estado, es decir, una mujer había hecho una mesa que estaba trabajando silenciosamente para decirme a mí, al tercer día que llegué, aquí hay un proyecto, y aquí hay 3 maneras de enfocar este proyecto. ¿Qué hice yo? Decir, tú has trabajado todo este tiempo, tú eres una estupenda antropóloga y arqueóloga, vamos a presentar este proyecto al presidente. ¿Cuál es el proyecto? Una vez más, porque en prensa una y otra vez dicen, es que Colombia quiere sacar el tesoro y pagar la deuda externa y hacerse rico. No, es proponer la discusión. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Un pecio arqueológico. Es un pecio arqueológico. Colombia no considera el Galeón San José como un tesoro. Primera discusión, zanjada. Segunda discusión, ¿qué queremos hacer? Simplemente queremos investigar para despejar esos fantasmas que hay patriarcales de que es un tesoro. ¿Qué pasa si uno saca algunas de estas materialidades que hay allí abajo y las investiga en un laboratorio en Cartagena? Segunda cosa que queremos despejar, no vamos a dragar ni a romper lo que hay allá abajo como buenos patriarcas, no vamos a hacer eso porque ya se hizo además en Gibraltar
lo hizo España en un momento, y lo que salió fue un morrocoto, se dañó todo. Entonces lo que queremos... Tercera cosa que quiero contar, que es importante para discutir lo simbólico de eso. Se dijo en el pasado que nosotros no éramos capaces, que Colombia no era capaz de hacer esto. Que descubre Alena, eso no es un mérito mío, con la Armada, que la Armada llevaba preparándose para esto silenciosamente años. Era imposible una alianza entre el Ejército, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de las Culturas. Pues no, fíjense que era posible. ¿Qué hicimos? Nos unimos como se unieron el ejército y los indígenas para sacar a los niños de la selva. A veces es tan fácil derrotar los prejuicios y decir, ¿usted qué sabe hacer? ¿Qué había hecho la Armada? Muchos de estos, como el almirante León, se habían puesto a investigar y a estudiar en la Universidad de Externado posgrados en patrimonio arqueológico sumergido. Entonces ellos estaban preparados, nos habían convencido de que no. Cuando el almirante León le presenta por pedido mío al presidente del proyecto en diciembre pasado, yo le digo, almirante, dé usted el discurso, este es un asunto de cultura, pero usted es el que tiene que llevar la vanguardia. Este hombre se echa un discurso luminoso y fantástico, convence al presidente, le vamos a dejar al país no un hecho noticioso ni un acontecimiento, le vamos a dejar las capacidades desde la Armada, desde Minculturas y desde el ICANN. ¿Para qué? Para que haga investigación en patrimonio sumergido arqueológico. Tenemos más de 20 galeones hundidos en el Caribe colombiano. Tenemos mucho por investigar. Le vamos a dejar a nuestros hijos un laboratorio en Cartagena, un barco que pueda hacer eso y un acercamiento y una conversación entre la Armada y el Ministerio de Cultura. Yo creo que eso pues es incontestable. ¿De quién es la propiedad? Bueno, ya ese es el discurso patriarcal. ¿Esto es mío o esto es tuyo? Y si resulta que esto es de todos, que esto es un patrimonio que tenemos que mirar todos con curiosidad, estarán invitados los españoles, estarán invitados los mexicanos, estarán invitados los principales críticos que nos han dicho que no sabemos lo que estamos haciendo, estará invitado la gente de Bolivia, me escribió, queremos ir, vengan, los indígenas bolivianos vendrán y tendremos una conversación, que es lo que creo que corresponde. Entonces fíjate cómo van dos símbolos en donde uno dice, lo que se produce es una conversación. A veces, cuando propones la conversación de entrada, la gente dice, no, pues yo no me quiero sentar a conversar. Cuando usas el símbolo produce la conversación. Y eso es muy interesante en la cultura. ¿Eso dónde lo aprendí yo? Pues leyendo. Porque leer me permitía hablar de cosas que yo ni podía imaginar. ¿Sí? Puedo hablar de Raskolnikov asesinando a alguien. Pues eso produce la literatura. La literatura es capaz de ponerlo a uno en una situación. Eso se llama la imaginación moral. Y eso es muy interesante de poder tener pues en este momento la oportunidad de proponerle a un país este tipo de conversaciones. Está perfecto ese ejemplo porque el símbolo siguiente con el que cierro esta conversación de los símbolos es de la literatura y es sobre la obra de Arnoldo Palacios. Este es el año pues que se conmemora la obra de él, se considera como el año de Arnoldo Palacios, pero la verdad es que pues en otros gobiernos pues ya se había honrado la obra de Palacios, no es la primera vez, pero hubo críticas donde se hablaba de la ideologización o politización de la literatura. Y la pregunta es, si fuera así, ¿es malo? Yo creo que sí, yo creo que usar la literatura, que era un poco lo que quería sugerir Ángel Castaño Guzmán en El Colombiano, sugerir que lo que estábamos tratando de aprovechar era la mala literatura para ideologizar una idea o transmitir una idea ideologizada, pues no es cierto. Creo que ahí está el argumento que le falla a quien escribe. Él la considera mala literatura, y seguramente un grupo de gente la considera mala literatura. Cita a García Márquez, que en el año 47 o 48, o no sé cuándo, no, 48 la publicó, o sea que tuvo que ser una crítica del 49 o 50, que le daba muy duro la novela. Y la novela tuvo críticas, como toda novela, es decir, La Vorágine también tuvo críticas muy malas. Mi tío abuelo, para no ir más lejos y ponerme yo de ejemplo, que fue uno de los, Camilo Correa, uno de los que trajo el cine a Colombia, le dio, en El Colombiano hizo una crítica brutal de 100 años de soledad, dijo que era la peor novela que se había leído y que 100 años de soledad no iba a llegar a ningún lado, lo cual es legítimo, la crítica es legítimo. Lo que no está bien en el artículo, a mi modo de ver, son dos cosas. Primero, que peque o trate de querer sugerir que es un artículo periodístico, porque cuando es una opinión tú tienes todo el derecho a decir, a mí esto no me parece una mala novela que hizo ese señor, entonces ahora porque es afro entonces lo van a premiar.
Lo cual, como tú dices, es falta de perspectiva porque aquí no es la primera vez. Nosotros en 2006 con Marian Ponsor le dedicamos una portada en el número 6 o 7 de la revista Arcadia de Arnoldo Palacios. En este mismo ministerio ya había una discusión sobre su obra, se la editó Intermedio Editores, las ministras anteriores afro le hicieron un homenaje, es decir, no estamos descubriendo nada. Estamos poniéndole un lugar a un centenario que nos parece que es muy importante literariamente porque creemos que la literatura de Arnoldo Palacios lo vale, como creemos que la vorágine lo vale. Pretender decirnos o contestarnos que si fuera una mujer entonces estaríamos premiando la narrativa feminista es lo que falla en el argumento, porque lo que estamos haciendo es un reconocimiento, no es solo el año de Arnoldo Palacios, también lo es el de Jorge Gaitán Durán, que es un escritor mucho más aceptado, si se quiere, por cierto canon, pero lo que sí queremos llamar la atención con este tipo de reconocimientos es llamar la atención sobre ciertos territorios, lugares, otra vez usando los símbolos para que hablemos de ellos. La vorágine, pues la vorágine queremos volverla a leer desde ese territorio. La obra de Arnoldo, porque es, a mi modo de ver, más allá de su valor estético, que para mí lo tiene todo, porque además yo lo edité, lo edité en una de sus múltiples ediciones en la anterior editorial que estaba, fuera de su temporalidad, del tratamiento del lenguaje, de entender un montón de lógicas que en ese momento eran muy contemporáneas. El tratamiento del tiempo en Las estrellas son negras es un tratamiento brillante, es un día de un hombre en Sértegui deambulando, es un pequeño Ulises, si se quiere, dentro de la estética y dentro de cierto canon de la narrativa occidental. Entonces ahí había un diálogo también con la literatura que es muy importante. Pero que queramos llamar la atención a través de eso sobre los territorios, por supuesto. Otra vez traigo a Stanislao acá. Uno lee desde los problemas. Uno no lee en el vacío. Las obras no se crean en el aire ni en la abstracción absoluta. La literatura tiene que ver con la vida. Nos quisieron convencer de que la literatura era un artefacto y de que el arte era un artefacto alejado de la vida. Y perdónenme, sea lo que sea, cualquier expresión tiene una tensión con la historia y con la época que la está viviendo. Y esas reivindicaciones son actos políticos. Y es así en la historia de la humanidad, no es una ocurrencia. Entonces decir ahora que vamos a buscarnos debajo de las piedras un escritor afro y una escritora trans para poder cumplir los deseos de un presidente. Creo que en el fondo ahí hay un deseo inconsciente de quien escribe de creer que eso es la literatura o creer que eso es el arte, porque cita un asunto con el cual yo he sido muy crítico desde siempre, que es con el realismo socialista. ¿Por qué no funcionó el realismo socialista en la Unión Soviética? Porque proponía una tesis para hacer una creación. Ninguna creación que parta de una tesis, a mi modo de ver, resulta trascendente. Lo que resulta trascendente es que una expresión simbólica, en el fondo, le dé sentido a toda una época, imaginándola desde otro lugar, que es lo que hace Kafka con la burocracia. Kafka no se puso a hacer una tesis diciendo voy a hacer una novela sobre la modernidad y cómo esto nos va a aplastar. No, se le ocurrió la idea de un agrimensor llegando a un castillo buscando un horizonte por donde, y resultó que esa era la metáfora perfecta de la burocracia. O se le ocurrió escribirle una carta a su padre desde el alma, desde el sentimiento de represión que sentía, y resultó que eso era una contestación a la autoridad del padre, pero no partió de la idea de voy a hacer esto, incluso pidió que se quemaran sus papeles. Entonces yo creo que el arte tiene otras tensiones y otras lógicas, y creo que ahí es donde falla el artículo o el pretendido artículo de Ángel Castaño, que en el fondo creo yo que peca de lo que quizás vamos a hablar en algún momento hoy, es esa barrera de la manera de hacer periodismo en el mundo entre la opinión que nos ha, digamos, impuesto la lógica de las redes sociales, la creencia y la opinión al servicio de una tesis para transmitir una idea a través de un artículo, no le hace justicia, me parece a mí, a la idea del periodismo, que es a través de un reportaje buscar muchas voces, ¿cierto?, para tratar de dar un panorama, una idea del mundo. Voces complejas que a lo mejor se opongan, pero ese reportaje pues no las tiene. Es su voz citando a un señor que además después lo desautoriza públicamente. Entonces eso es muy complejo, pero yo creo que esa obra nos sirve y nos ha servido los últimos, como lo dices tú, los últimos 20 años, para poder hablar de un país del que no hemos hablado lo suficiente, que es el país afro y el país del litoral pacífico y el Chocó. De esas conversaciones que se proponen,
el Ministerio de las Culturas y los Saberes va a revivir Gaceta. Gaceta fue una revista y la van a revivir. Hablemos un poco de ese formato que va a tener, y también si esto, porque genera muchas suspicacias, por ejemplo, la misma publicación de la Ruta del Cambio o de Vida, porque dicen, no, eso viene de un ministerio, eso es propaganda. ¿Cómo va a ser Gaceta y cómo responderle a las personas que dicen, no, eso va a ser propaganda? Pues diciéndoles que esto no es nuevo en las instituciones. En el año 35 Daniel Samper Ortega se inventa una revista que existe hasta hoy, o algunos números todavía los publica la Biblioteca Nacional, que se llama Senderos. Y obviamente ha habido diversos momentos en donde las instituciones, en particular las culturales, se han planteado el quehacer periodístico o el quehacer de reflexión dentro de las mismas instituciones. Gaceta pues tiene dos momentos en su historia, y yo quiero reconocer esos momentos porque me parece que son momentos trascendentales en la producción editorial del país, y ante la crisis de los medios hoy, en donde no tenemos medios culturales, vamos a apoyar a los pequeños medios culturales que hay. Eso es una decisión, vamos a apoyarlos a través de Pauta, que es como yo soñaba cuando me dirigía al ministerio y editaba Arcadia, tener un alivio del ministerio para poder hacer periodismo en la medida del ministerio. Eso ya lo vamos a hacer este año. Pero también queremos proponer una conversación, otra conversación a través de otro formato, recuperando la idea de la Gaceta de comienzos de los años 90, que editó Guillermo González Uribe, que me parecía que era una revista que abrió muchas cosas, abrió el camino para las publicaciones culturales que habría de ahí en adelante, o por lo menos las que coparon estos últimos 30 años, que fueron primero Número, de la cual Guillo también fue su editor, después El Malpensante, y después Arcadia, digamos como tres hitos, una del año 93, 94, otra del año 96 o 95 y otra del año 2005, ante la crisis del magazine que estaba o que iba a desaparecer en el año 97 o 98, y de Lecturas, que iba a coger un camino mucho más político, que eran los suplementos literarios. Entonces Gaceta lo que quiere en el fondo es proponer otra conversación. Yo lo he dicho y lo puedo decir aquí públicamente, Gaceta no es un órgano de propaganda, no es un órgano que queramos usar para hacer discursos institucionales, porque eso como lector yo no me lo perdonaría. Yo no quiero leer una revista sobre qué hace el ministro, cuántas casas de la cultura va a construir. Pues para eso tengo otros medios, y tenemos unos medios, digamos, distintos, las redes sociales. Yo quiero una revista, o queremos, porque no soy el único, queremos una revista a través del comité editorial, en donde está Marta Ruiz, Mauricio Willes, Sergio Zapata, Simón Uprimi, y vamos a invitar a cada número gente que tenga que ver con los monográficos que queremos proponer, que son parte de esas conversaciones. El primero será sobre la selva, es decir, si estamos en el año de la vorágine, desde dónde hablamos también en este tipo de publicaciones. Y queremos invitar a gente crítica y pagarle a los escritores que escriban allí, y proponer un espacio de periodismo cultural y de reflexión cultural, de ensayo, de fotografía, de belleza. Eso tiene que hacer las instituciones en Colombia. ¿Y ya lo tienen planeado cuántas ediciones va a ser? Vamos o la a hacer periodicidad? 3 ediciones al año. La primera saldrá en la Feria del Libro de Bogotá. Ya Mauricio, que está aquí a mi lado, que no se ve, está planeando la primera con el grupo, con el comité editorial. Ya me mostró algunas primeras diseños, me parece que está preciosa. Yo estoy feliz, yo creo que el país se merece una publicación cultural, que tenga ambición, que pueda tener voces. Ojalá todo el mundo escriba allí, la gente que quiera contestar. Eso fue Gaceta, un espacio crítico en donde yo, como joven, tenía 15 o 16 años, cuando mi papá llevaba las Gacetas a la casa, pues descubrí cosas tan maravillosas como, por ejemplo, el relato del peladito que no duró nada, de Víctor Gaviria. Yo lo leí en Gaceta. Yo quiero que los muchachos de hoy digan: oiga, yo me acuerdo que hace tantos años en un ministerio volvieron a sacar esta revista y mire, estaban hablando del extractivismo, o estaban contando la historia de un señor en Orocué, que no sé qué. Entonces, eso es lo que queremos hacer. La primera será sobre la selva, y haremos este año 2 números más. No recuerdo la continuidad, pero ya tenemos los temas bastante trazados, porque entendemos un poco. Y la invitación será obviamente a que escriban diversas voces del país, de las ideologías posibles. Si esa revista no logra convertirse en ese lugar
para eso que estoy diciendo durante toda la entrevista, pues habremos fracasado, porque yo no puedo decir una cosa en público y hacer otra en privado. Eso fue lo que me llevó a renunciar hace unos meses de Planeta, eso es lo que me he propuesto en mi vida, con muchas fragilidades, porque yo no soy perfecto ni mucho menos, pero sí quiero dar esa opción y esa idea de que es posible en este país ocupar un lugar en donde quepa la mayoría de gente sin que tengamos sospechas y desconfianzas constantes, porque así no se puede vivir la vida y así nos vamos a acabar como sociedad, no solo Colombia, el mundo. E insisto, no será un equipo del ministerio escribiendo la revista, un equipo del ministerio la coordina, la concibe, invita además para cada número un comité editorial experto en el tema, se le paga a ese comité editorial y se le paga a fotógrafos, a escritores, a críticos, a todos los que participen del ejercicio. Creo que es una manera también de fortalecer a un gremio que pues hoy en día no tiene prácticamente dónde escribir y esperamos, insisto, pues que muchos se animen a participar de esta nueva aventura de Gaceta. El discurso que dio en la UNESCO, usted también comentó, ministro, que el gobierno había aumentado en un 70% el presupuesto para cultura y, si no estoy mal, un 70% de ese presupuesto se va a invertir en territorios. Sí. ¿Cuánto es ese presupuesto y cómo va a ser distribuido? El presupuesto de Minculturas hoy es de 1.47 billones de pesos, es decir, 1.4.700 millones de pesos. De esos 4.700 millones de pesos se van en lo que llamamos funcionamiento. El billón de pesos queda para inversión. Básicamente, cuando yo digo que el 70% de ese billón largo de pesos se va para los territorios es porque hemos hecho una priorización sobre los territorios consciente de inversión. Eso quiere decir que hemos focalizado nuestras inversiones en alrededor de 7 territorios: Chocó, Litoral Pacífico, Cauca, una parte del Cauca, una parte de Nariño, Vaupés, Guainía, Amazonas, en los sures de Bolívar, los sures del Caribe, perdón, Guajira y Catatumbo. Ahí se irá buena parte de la inversión a través de los mismos programas. Eso no quiere decir que vayamos a desatender lo otro. Lo otro, evidentemente, con el otro 30% lo alcanzamos a atender, habida cuenta de la dimensión del crecimiento del presupuesto, es decir, con lo mismo podemos atender lo que había, pero sí hay una decisión política, y todo lo tengo que decir, de que buena parte de esos recursos se vayan. ¿En qué se van a ir la mayoría de ellos, que son más o menos 360.000 millones de pesos? En un gran plan, que es la macrometa que nos trazó el presidente, que se llama Educación Artística y Cultural o Formación Artística y Cultural, que está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos 4 años, pero en particular en este año, en los 4, que nos quedan 2 y medio, tenemos que llegar a 5.000 colegios con educación artística y cultural. Eso quiere decir los centros de interés de los que hablamos al principio, profesores llegando con clases de música en particular, porque el programa bandera va a ser Sonidos para la Construcción de Paz. Queremos que las artes lleguen obviamente todas, pero tenemos que comenzar por algún lado y será la música la que llegue a los primeros 1.500 colegios, a los 5.000, e iremos integrando las otras artes. Ahí se van a ir buena parte de los recursos, así como a fortalecer la Orquesta Sinfónica, que tendrá un sistema sinfónico nacional, la orquesta, las bandas sinfónicas que se había acabado en Colombia, las vamos a recuperar, y el coro nacional. Eso es una buena parte de la inversión. Otra parte de la inversión se irá en reconocer, y eso ya es un censo que tenemos bastante adelantado y hecho y reconocido, a las más de 4.200 organizaciones artísticas que hay y que ya tenemos detectadas en el territorio, para que sigan haciendo lo que hacen, pero reconocidas por el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño que no nace en el privilegio haga lo que el niño que nace en el privilegio, ¿qué es? Que sale a las 4 de la tarde y puede ir a una clase de marimba, o de pintura, o de cerámica, o de tejido, o de lenguas originarias, en el caso de cualquiera de estos territorios, y a quien da la clase se le reconozca su trabajo por parte del Estado. Es decir, la educación artística y cultural excede la jornada escolar y se extiende. ¿Por qué? Porque solo transformando esa sensibilidad y dándole la oportunidad a la gente de hacer otras cosas en su tiempo libre, también vamos a, por lo menos, a empezar a proponer una transformación social a través de la cultura. Ministro, este programa de música tiene como modelo el sistema de Venezuela, que también es parecido a la red de escuela de músicas de Medellín. ¿Es ese mismo modelo? Sí, y el mismo que hizo el presidente Petro aquí en Bogotá, en la Bogotá Humana, con la Orquesta Filarmónica, los centros de interés, los clanes. Es decir, esto es un proyecto
que viene del sistema, de lo que se ha hecho en Medellín, de lo que se hizo aquí en Bogotá. Entonces sí, esa es su inspiración. Yo creo que es una gran idea poder tener las dos cosas. Creo que es una gran idea que incluso estos que están por fuera de la escuela terminen articulados a la escuela y que, como lo dije en la primera pregunta que me hiciste, las escuelas se conviertan en centros culturales y los centros culturales en escuelas. Yo creo que si empezamos a concebir de esa manera la educación nuevamente, primero vamos a producir algo que dice bien un libro que edité también en mi oficio anterior, editado a su vez por Mauricio García Villegas y Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas, que se llama La Quinta Puerta, y es vencer también esos apartheids educativos que hay en Colombia. Es decir, en los centros de interés por fuera de la escuela deberían empezar a confluir clases sociales diversas. El arte y la cultura tendrían que servirnos para tener conversaciones distintas. Si seguimos teniendo conversaciones solo de clase desde que somos niños, vamos a salir a los 18 años sin saber hablar con otros en este país, sin tener idea de cómo son otras sensibilidades. Y eso es dramático para todos nosotros. Entonces yo sé que esto suena ambicioso, esto no se produce en 2 años, yo no voy a salir de aquí diciendo, pero ¿de qué sí soy consciente yo hoy, Ana? De que tú, para crear o para intentar crear un cambio en una sociedad, tienes que estar convencido de que tú no vas a ver los árboles, tú vas a ver las semillas. Y si tú te esfuerzas en sembrar, en trabajar todos los días, en cuidar esas semillas, a lo mejor mis hijos puedan ver esos árboles. Pero si yo quiero producir árboles hoy, bueno, pues esa es la lógica que nos ha producido estos sistemas y yo no creo en eso. Nos toca traer árboles de otra parte, ponerlos aquí y decir, miren, yo soy capaz de hacer árboles. Ningún hombre ni ninguna mujer han transformado la vida de una nación solos. Todas las naciones que se han transformado virtuosamente han hecho de alguna manera un esfuerzo espiritual por concebirse como parte de una misma cultura y sí, para poder caminar juntos, no pensando lo mismo, pero sí juntos. Pensemos un poco, ministro, cómo se articula el Ministerio de Cultura con la paz total. Por ejemplo, este asunto de todo lo que tiene que ver con música, pues en la red de escuelas de música de Medellín decían, bueno, un niño que está cargando un violín no va a cargar un arma, un niño que está interpretando un instrumento no va a cargar un arma. Digamos, otras formas de ver la vida, pero hay un asunto fundamental para empezar a entender todo, cómo se conecta la cultura con la paz, y es la memoria. ¿Cómo están trabajando ustedes con las casas de la memoria en los territorios, el Museo Nacional de la Memoria que se ve detenido, que todo el mundo ve como paralizado? Por ejemplo, en Buenaventura, yo acabo de venir de Buenaventura y pues lo que sería el Museo de la Memoria en Buenaventura, pues en este momento es un matorral. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con la paz total y los asuntos de memoria? Mira, es otra muy buena pregunta porque en el fondo resuelve algo que seguimos viendo como acontecimientos y no como procesos. La memoria no es un acontecimiento de un momento dado en donde un museo nos va a resolver algo. La memoria es reconocer lo que ya hemos hecho. Ninguna sociedad como la colombiana ha pensado, trabajado, discutido, reflexionado, escrito, simbolizado tanto un conflicto como la nuestra. O sea, recorre la historia de la literatura de los últimos 70 años, de las artes plásticas, de las ciencias sociales. Ha habido comisiones de la verdad, ha habido centros de memoria histórica, ha habido todo lo que tú quieras, hay especialistas, hubo hasta una categoría que se llamó violentólogos en Colombia. O sea, aquí hay gente que ha pensado esto, que ha mirado esto, y hay comunidades que han hecho procesos de largo aliento. San José de Apartadó, por decirte una, el padre Javier Giraldo, por mencionarte un mismo caso. Hoy hablábamos de la partería hoy que está siendo reconocida como una práctica social, patrimonial, importante. Ese proceso no lo empezamos cuando llegó Juan David Correa al ministerio, es un proceso que llevan haciendo las comunidades décadas. Entonces, reconocer esa memoria de que nada de lo que estamos haciendo desde Minculturas primero lo inventamos nosotros. Ha habido un trabajo decidido. Pon el ejemplo de las bibliotecas públicas en Colombia. Sin el trabajo otra vez de Daniel Samper, un señor allá en los años 30, que dijo en plena República Liberal, oiga, yo tengo que crearle a esto un edificio, y trajo un señor llamado Fernando Wills y crearon ese maravilloso edificio que está ahí
la calle 24 con Sexta Bogotá para hacer la Biblioteca Nacional del país. Y además de hacer ese edificio dijo, oiga, pero esto no basta, voy a hacer una red de bibliotecas públicas y creó las bibliotecas aldeanas en 1935. Una red de 500 bibliotecas. Pero no bastaba con tener las bibliotecas, creó lo que se llamó la Biblioteca Daniel Samper Ortega, que fueron libros seleccionados para llegar a esas bibliotecas. A nosotros creemos que el plan de bibliotecas es de hace 20 años. No, el plan de bibliotecas empezó hace 100 años. Tenemos que reconocer la memoria de las cosas que también hemos hecho, no solo de las que no hemos hecho. Y yo creo que la cultura tiene una trazabilidad en este país muy interesante a la que tenemos que volver a aprovechar. Si tú vuelves y dices, oiga, ¿por qué no hacemos un reconocimiento de esa memoria, de lo que estás hablando tú, de esos centros de memoria? Yo ya le propuse a Mauricio Builes, a Patricia Nieto en la Universidad de Antioquia y a otra serie de gente, hacer un proyecto que es resignificar y reapropiarnos de los lugares de masacres y de memoria que hay en Colombia, para ir primero a reconocerlos, segundo, que eso se vea, que esos lugares no se olviden, porque los estamos viendo sueltos y ya hubo un trabajo, hay más de 100 informes del Centro de Memoria Histórica que se hicieron, y que de alguna manera la sociedad pueda volver a dimensionar eso. Cuando tú hablas del Museo Buenaventura que no se ha hecho, es verdad, hay muchas fallas, el de Medellín que está cerrado, el mismo de acá que no se ha podido terminar en Bogotá, pero si tú vas al de Tumaco, yo te digo que el de Tumaco es precioso, tendríamos que ver el de Tumaco y tendríamos que ver tantos otros ejemplos de museos, el Museo Afrocolombiano Muntu de Quibdó. Hay museos que nosotros no reconocemos y que tenemos que también hacer visibles. Así que yo creo que el asunto de la memoria es un asunto que es consustancial a un ministerio como el Ministerio de la Cultura. Por eso estamos metidos en temas como los de Armero, porque queremos que las víctimas... Ayer me senté con una mujer que duró 20 horas enterrada entre el lodo, su padre murió encima de ella. Cuando yo le conté lo que estábamos haciendo, ella no sabía lo que estábamos haciendo, ella empezó a llorar y me dijo... Esto es lo que yo esperé 38 años. 38 años hace que ocurrió Armero. Esta es una mujer abogada que estudió en Londres, que se moría por hacer cosas, llevaba 10 años tratando, no se podía articular con nadie. Cuando yo le cuento y le digo, mire, hagamos esto, la memoria es clave, es para reconocer eso que no hemos podido reconocer, es para darle un lugar a los otros. Si esa no es la cultura, yo no sé qué es la cultura. Entonces, en ese sentido... Queremos también reivindicar el papel de la memoria, no solo a través de lo museológico, que también, por supuesto, no solo a través de lo simbólico, que también, por supuesto, de lo editorial, sino a través de los procesos comunitarios, reconociendo esos procesos. ¿Por qué? Las violencias de las comunidades que han sido afectadas, maltratadas, El Salado, Bojayá, El Aro, San Carlos, lo que tú quieras, han resistido, ¿es gracias a qué? Yo le pregunto eso a la gente. ¿Cómo ha vuelto la gente y por qué ha podido volver? No porque le ocurra que tiene que volver, no, por la cultura, porque hay un llamado de organización, hay un llamado de la ancestralidad, hay un llamado de lo familiar, lo que me decía esta mujer ayer. Lo que usted está haciendo es devolvernos un lugar. Armero no va a volver a existir, pero el lugar central de poder reconocer y decir, aquí hubo esto, y aquí se murió gente, es un lugar en el fondo que tiene que ver con lo cultural y con lo entrañable que somos los seres humanos, y es que queremos volver al lugar del que somos, queremos estar ahí, queremos poder conectarnos con eso que ha sido nuestra tierra, nuestras raíces, nuestra vida, nuestra imaginación. Entonces, la memoria, por supuesto, ocupa un lugar central, como todos los demás asuntos. Yo no quisiera, porque sé que de pronto ya vamos hacia el decurso final de la entrevista, dejar de decir algo, porque también se me ha contestado en algunas ocasiones que hablo mucho de todos estos otros temas y entonces que nos olvidamos de las prácticas artísticas. Y yo no quiero para nada que se entienda eso. Lo que yo quiero decir es que al comprender esta dimensión mucho más holística y mucho más compleja de lo cultural, las prácticas artísticas tienen que entrar en este territorio, no están por fuera, no es la gente trabajando afuera, haciendo sus cosas, cada uno como individuo, viendo a ver quién es el mejor escritor, el mejor artista. No, traigámoslas al mismo territorio y pongamos a conversar todo eso que hemos sido, porque también no lo hemos reconocido. Si yo le pregunto a mucha gente cuál es la historia del arte contemporáneo en Colombia y por qué es importante para la violencia y la memoria de este país, seguramente muy poquita gente me lo va a poder decir. La pequeña esfera cree que todo el mundo sabe de eso. No, resulta que la gente no sabe quién es Juan Fernando Herrano, Johanna Calle,
tejiendo los rostros de las niñas desaparecidas, o Doris Salcedo creando la grieta, o en fin, Bárbara Santos trabajando 20 años en el Amazonas, José Antonio haciendo sus miniaturas, José Antonio Suárez buscando su, en fin, Delcy Morelos haciendo esta suerte de esculturas dramáticas, en fin, y lienzos, digamos, rojos, en fin, yo creo que hay una cantidad de asuntos que se nos han pasado por alto por desconectarlos. Si los volvemos parte de un mismo territorio, que es nuestro territorio cultural como nación imaginaria, porque toda nación es una idea imaginaria, seguramente empezamos a conectar todo con todo y empezamos a discurrir de otra manera un poco menos agresiva y menos desconfiada, porque Fernando Rojas, que trabaja conmigo en el tema cultura del cuidado, lo hemos llamado la cultura ciudadana, ahora la queremos llamar cultura del cuidado, me decía, necesitaba no sé un informe de quién, de qué universidad, hace 8 días me decía, el índice de desconfianza en Colombia es del 97%. Nosotros desconfiamos el uno del otro. Cuando tú desconfías incluso de tu colega, de lo que hace, y por desconfiar ni siquiera lo quieres conocer porque eso debe ser malo, porque ese no es como yo, ¿cómo vas a hablar? No puedes actuar como ciudadano. No existe un pacto social. Precisamente eso buscaba con esta conversación que saquemos y retomando el principio de la conversación de esto, cuando el secretario de Cultura dice el chicharrón de los contratos, que no se piense solamente que la cultura es contratación, que solamente es producción de bienes y servicios, sino mirar de otra manera la cultura y tener otra comprensión de la cultura. Y también te interrumpo ahí para decirte, dentro de todo esto que he mencionado, que parece obviamente a veces demasiado grande y demasiado, también, y eso lo puede atestiguar, cualquier persona puede ir a contrastar las fuentes, mi obsesión cotidiana con lo gerencial y con la ejecución y con que hagamos cosas, porque no se puede obviamente solamente, como a veces me dicen en redes, bueno, ministro, ya no más discursos, y la acción ¿qué? No, la acción la estamos haciendo. ¿Se va a ver inmediatamente? No, la infraestructura no se construye en 3 días, los planes se van haciendo, las platas se van invirtiendo. Lo que sí le puedo dar la tranquilidad a la gente es que primero tienen a alguien convencido de que es un servidor público, no alguien que viene aquí a buscar un destino. El destino me trajo aquí. Yo no sé para dónde voy después, no tengo ni idea. Me lo pregunto a veces en la soledad de mi cama, cuando me acuesto todas las noches solo pienso en 2 cosas, en mis 2 hijos, siempre, todas las noches, se me vienen Emma y Tomás a mi cabeza, pienso en ellos y pienso, ¿y yo para dónde iré? Y me duermo, porque seguramente el sueño me llevará a algún lado. Yo no vengo aquí ni a premiar a uno ni a castigar a otro. Yo vengo aquí con una idea en la que he querido creer durante los últimos años con mayor intención a partir del fracaso del plebiscito, sobre todo sobre la paz, que es un momento que a mí me impactó mucho como hombre, como ciudadano, como periodista, como editor, como escritor en este país, y fue, yo no puedo ser más indiferente a esto. Yo tengo que ayudar, yo tengo que tratar de ayudar. Y este es el lugar en donde puedo hacerlo, y eso que no le quepa duda a nadie. Después, seguramente la historia tendrá sus juicios y dirá, bueno, este se quedó en los discursos y no hizo nada. Yo estoy seguro que no, porque estamos haciendo cosas, estamos ejecutando los presupuestos, me he comprometido públicamente en los pactos culturales que estamos haciendo en Barranca, en Tumaco, ahora vamos a hacer uno en el Pozón, con la gobernadora del Chocó, públicamente ya. Estamos comprometiendo los recursos públicamente, diciendo a dónde van, como te lo estoy diciendo aquí, cuánto vale una edición, cuánto vale el plan de educación artística y cultural. Eso tenemos que aprenderlo a decir. Aquí no se hablaba de cifras, los ministros, todo el mundo callado. No, hay que hablar, que la gente sepa en qué se va a gastar el dinero. Ministro, la última pregunta es sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Hay una exposición de la Comisión de la Verdad en este momento y que se supone que el gran sueño es que tengamos el museo sobre lo que nos pasó, que tengamos un museo, una exposición sobre lo que nos pasó. Primero, ¿esta exposición de la Comisión de la Verdad va a ser itinerante o se va a quedar solamente en Bogotá? ¿Y cuándo la vamos a poder ver en el museo? Es decir, ¿hay alguna fecha para decir este museo que va a ser como el Alma Shem que es en Israel, que será nuestro museo? ¿Hay una fecha para decir? Hay una reunión con la comisión que está sacando la ley adelante el próximo 29 de febrero, vi ayer, o 28 de febrero, vi ayer, así que en ese momento se tomará la decisión de cuándo va a estar esto. Esto no es responsabilidad
no por achacarle la responsabilidad a nadie, pero por ahora el museo está en manos del Centro de Memoria Histórica, o sea que no es una decisión solo nuestra, es una decisión de su directora, de la gente que está en el tema de la paz, como Iván Cepeda, de nosotros mismos, ponernos de acuerdo. Yo creo que estamos en mora de hacerlo, lo digo públicamente, tenemos que hacer algo pronto. ¿Dónde está el museo? Yo te contestaría esa pregunta porque me encanta además la pregunta final sobre el informe y el lema que eligieron para la exposición, que si hay futuro, hay verdad, que creo que es uno de los empeños de este presidente que está diciendo, entre más verdad, más democracia. Yo sí creo en eso. Y si hay futuro, hay verdad, porque la verdad es una construcción social, no es un punto de partida, es un consenso social sobre una cantidad de cosas que no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo te diría, ¿dónde está el museo hoy de estas violencias que hemos vivido? Está en el país, todavía está vivo, todavía cualquier persona con curiosidad puede tomar un bus e ir a ver un museo vivo de lo que nos ha pasado como nación, y es muy doloroso, quiero decirles eso, es absolutamente desgarrador y esperanzador, porque esa es la historia de este país, una contradicción constante entre la tosudez de la vida y la brutalidad de la sangría que hemos vivido, que eso está vivo en nuestros territorios, está vivo en nuestros campesinos que han resistido, está vivo en los territorios afro, en donde en un barrio como el 2 de mayo en Quibdó están los hijos y los nietos de quienes fueron masacrados en el Atrato, abajo en el Bojayá. Está en la fotografía hermosísima de Jesús Abad Colorado, que retrata a ese hombre que tiene a su niña saliendo de Bojayá, que es una fotografía pues icónica de sus exposiciones, que lo retrata hace un año o dos, con esa misma niña que tiene aquí a su lado como una mujer de 18 años, con otra niña en sus brazos. El museo es vivo, lo podemos ver, nos podemos condoler con él y podemos empezar a todos a hacernos parte de él. El problema de la sociedad colombiana es que cree que la violencia ocurrió allá. La violencia nos ocurrió a todos, en menor o en peor grado, pero nos ocurrió y nos sigue ocurriendo. Así que yo creo que la conmemoración la tenemos que empezar a hacer socialmente, como tú señalas el caso del museo Al-Bashem, o con el de Libeskind en Berlín, o Libeskind, que son esta suerte de cuerpos como ataúdes, que uno se sumerge en ellos y entra esta cosa tan dolorosa de la Shoah, que no tiene justificación, o está en las redes hoy el museo abierto con un genocidio que está ocurriendo ante los ojos de todos y es muy doloroso, y eso no es tomar partido por unos o por otros, tenemos que condolernos con lo que nos está pasando como humanidad. Yo creo que cualquier artista, escritor, persona con una responsabilidad pública, hoy tendría que preguntarse antes de escribir, de decir, ¿con quién tenemos que condolernos hoy? ¿Qué de lo que estamos haciendo puede dañar a otros por nuestras propias actitudes, digamos? Por eso yo, cada vez que se produce una discusión de estas, y alguien me dice, porque me lo han dicho amigos con lo de la espada, por ejemplo, hey, ¿y esto qué? Les he dicho yo siento mucho si usted se sintió herido con esto, como yo me he sentido herido cuando se habla de Armero, con quien tengo una historia personal particular muy compleja. Pero yo creo que tenemos que empezar a abrir estas conversaciones a partir de esas heridas, y yo creo que nuestra responsabilidad pública es hacerlas visibles, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes está es para eso, para entender que además de hacer política pública, defender los artistas, estamos en la reforma laboral, estamos haciendo una reforma a la Ley General de la Cultura, en fin, estamos haciendo otras cosas, no era la materia de esta conversación, pero también es una manera de volver, y creo que es una buena conclusión para nuestra conversación, a devolverle la dimensión política a eso que llamamos la cultura. Los escritores, las personas que nos dedicamos a escribir, siempre tenemos un momento que nos da mucho susto, y es cuando le pasamos la hora al editor, porque en ese momento es cuando nos empiezan a hacer las preguntas difíciles, le empiezan a preguntar al texto a lo que nosotros creímos que ya estaba listo. Pues ahí lo tienen, un editor en el Ministerio de Cultura. Nosotros todos los días creemos que estamos escribiendo la cultura, y aquí vino Juan David Correa a hacernos un montón de preguntas y a generar una serie de conversaciones difíciles. Ministro Juan David Correa, muchas gracias por estar en Entrevistas Cambia. No, al revés, a ti muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Siempre poder conversar es
realmente interesante en la medida en que uno descubre cosas de sí mismo, se descubre pensando cosas que a lo mejor no había hecho explícitas y creo que eso también es parte de conversar, equivocarse en voz alta, decir cosas que uno nunca había pensado y tratar de armonizar un relato y un diálogo entre dos o más personas. Creo que de eso se trata y yo tengo mucha gratitud por ti y por los periodistas que siguen luchando porque tengamos conversaciones informadas, complejas, con fuentes, que no obedezcan siempre una lógica de estar indignándose o contestando a asuntos que quizás se pueden resolver mejor con una opinión que tratando de disfrazar de periodismo lo que no lo es. Creo que tenemos que recuperar esa dimensión del periodismo y yo también me siento un periodista de alguna manera, pues eso he sido y seguramente seguiré siendo. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.